buenos días a todos nuestros radioescuchas. Esta es Lola Hernández en un reencuentro con los niños. Feliz de estar el día de hoy aquí con ustedes y lista para conversar con ustedes ante todo este ambiente de tanta incertidumbre y de tantas emociones que se está moviendo en el mundo entero. Y es por eso que el día de hoy tomé la decisión de hacer reflexión, no sobre política, porque el tema de este programa no es político, pero sí de la parte que a nosotros como padres de familia, como adultos, nos concierne, y reflexionar sobre los retos de los niños y de los adolescentes en este mundo actual. En este momento me encuentro en la Ciudad de México. He tenido ya la oportunidad de trabajar en algunas escuelas mientras estoy aquí. Ha sido muy interesante observar lo que está pasando en las escuelas, lo que se está comentando a raíz de todos los acontecimientos políticos y de los eventos que ocurrieron en México hace un par de semanas. Y realmente, ante todo esto que se dice, ante todo esto que se habla, este miedo de los adultos que se vive, yo me preguntaba, bueno, ¿Qué parte es esta que los niños están viviendo? ¿Cómo nos están observando en este momento a los adultos? ¿Qué es lo que ellos están esperando de nosotros? Y no es que yo he tenido oportunidad de hacer una encuesta todavía, que espero poder tener oportunidad de verla, pero ante los ojos de los niños, ante su cristal mucho más transparente del de nosotros, por lo menos en el momento que tuve de trabajar con chicos de tercer grado, hace aproximadamente 4 o 5 días, sí es interesante la perspectiva que ellos adquieren sobre lo que está pasando en el mundo. Y desafortunadamente la perspectiva que ellos adquieren es la misma de los padres de familia. La mayor parte de los padres en este momento se encuentran en un estado de crisis, de incertidumbre, muchos en un estado de rabia, de resentimiento. En este caso les comento, yo estoy en México, como está pasando ahorita en muchos otros países, de un gran resentimiento contra un país en específico. Yo lo que le preguntaba a los niños es, ¿qué sabes tú de lo que está pasando? ¿Qué sabes tú de este resentimiento que tus padres tienen, que tú tienes? Y en realidad ellos no saben. En realidad ellos solamente están repitiendo lo que escuchan en casa. Y es aquí en donde viene la parte de la que yo quiero hablarles. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como adultos? Número 1, hay una frase que coloqué hoy en la mañana en el Facebook, que además me gustó mucho. Y esa frase lo que dice es, a veces se necesita vivir la oscuridad para que la unión, la tolerancia y la luz surjan en el humano que aún era ciego. Me gustó mucho esa frase porque eso ejemplifica lo que estamos viviendo en este momento y lo que se ha venido viviendo desde hace un tiempo. Y nosotros como adultos la responsabilidad que tenemos es el otorgarle a nuestros chicos las herramientas que ellos necesitan para transformar la situación que hay en este momento. Si en este momento nos estamos sintiendo, y no solamente hablo de la situación política, hablo de cualquier situación familiar que pueda estar ocurriendo en casa. Si en este momento estamos experimentando crisis, ansiedad, ira, rabia, rencor, resentimiento en casa, ¿qué de eso nosotros queremos que los niños aprendan? ¿Qué parte de esos sentimientos que estamos viviendo y de esas emociones que estamos viviendo nosotros deseamos que los niños hereden, imiten, o cómo queremos que aprendan a manejarlas? Es este momento preciso en donde nosotros tenemos que usar todas nuestras herramientas para criar niños con inteligencia emocional, sobre todo niños compasivos, que puedan voltear a ver los errores del mundo o los errores de las otras personas, no precisamente como errores, sino como oportunidades de crecimiento, como oportunidades de evolución. Desafortunadamente, en muchos casos, tienen que haber víctimas, tienen que pasarse situaciones difíciles para poder surgir. Y esto no solamente surge en una nación, no solamente surge en una escuela, surge en la vida personal de cada uno de ustedes. Y es necesario que como adultos nosotros voltemos a ver nuestras vidas y darnos cuenta de cuántas veces nos hemos tenido que caer, cuántas veces nos hemos tenido que equivocar para poder darnos cuenta de que había otra alternativa.
de que esas alternativas que nosotras estábamos viendo eran muy limitadas. Muchas veces observamos los problemas, observamos las situaciones difíciles de la vida y pensamos que hay 2 o 3 soluciones. Y es todo lo que nuestro cerebro nos da la capacidad para ver. ¿Por qué? Porque es el condicionamiento que nosotros tenemos. Así fue como nos educaron. Si pierdo mi empleo, pues ¿cuál es la opción? O me quedo sin empleo y no tengo dinero para pagar mis gastos, o consigo un empleo. Y pensamos que esas son las únicas 2 opciones, cuando en realidad existen una gran cantidad de variantes en el momento que tú te abres a la posibilidad y entiendes que haber perdido tu empleo no es en realidad una tragedia. Es una oportunidad de que a tu vida llegue algo diferente, algo mucho mejor a lo que tú tenías. Desafortunadamente, el ser humano está condicionado a sentir miedo inmediatamente. Estamos condicionados a pensar que si no tenemos lo que tenemos siempre, no valemos lo mismo, no vamos a poder tener el mismo estilo de vida. Probablemente por un tiempo no lo vamos a tener, hablando de términos económicos. Los chicos nos están observando continuamente y esa es una nota que yo puse también durante el fin de semana en el Facebook, porque los chicos nos observan. Y en muchos momentos nos van a hacer algún comentario respecto a la emoción que estamos viviendo, pero en muchas ocasiones va a pasar mucho tiempo hasta que lleguen a la edad adulta o a la edad adolescente, a la edad adulta, cuando ellos vengan y nos hagan un comentario y nos reprochen, nos recriminen, nos echen en cara algo que nosotros no supimos cómo manejar. Aquí les voy a leer una carta. Y me voy a tomar el tiempo de leerla completa, porque esta carta ilustra mucho de lo que quiero conversar con ustedes, de la manera en la que nosotros necesitamos comenzar a vivir las situaciones difíciles y a observar las situaciones difíciles e incluso la tragedia, para poder encontrar la luz, para poder encontrar el mensaje que hay atrás de todo esto que parece caos y parece tragedia. Y que esta carta que les voy a leer refleja la decisión de en dónde te quieres quedar tú. ¿Te quieres quedar en la tragedia? ¿Te quieres quedar en el drama? ¿Quieres seguir viviendo la crisis económica como una realidad tuya, la crisis política? ¿Quieres vivir la violencia del lugar en donde estás como tu realidad? ¿O prefieres observarla desde otra perspectiva y entender que hay algo que tú puedes hacer en ti? Que quizá no vas a llegar a cambiar el entorno completo, pero que si lo cambias tú en ti, vas a comenzar a cambiar tu propio entorno. Y esta carta es una carta que recibió la directora del Colegio Americano en Monterrey. Quizá muchos de los que me están escuchando conocieron o conocen de los eventos que ocurrieron en este colegio hace aproximadamente 2 semanas, y realmente fue una tragedia en donde un chico utilizó un arma para quitarle la vida a algunas personas. Obviamente fue un evento que conmocionó a toda la humanidad y a todos los que nos enteramos de esta situación, pero esta es una carta que enviaron a la directora de esa escuela. Y la carta dice así: queridísimos padres de familia, estén tranquilos, estamos trabajando porque estamos trabajando por nuestros amados alumnos. Agradezco su apoyo en familia antes de dormir haciendo la siguiente oración. Federico, perdóname. Perdónanos porque te fallamos, porque te juzgamos, por culpar solo a tu madre de lo ocurrido, por culpar solo a tu padre, por culpar a tu maestra, por culpar a los demás. Perdónanos por no haberte enseñado qué hacer con eso que tú sentías y que tú vivías. Perdónanos por ser una sociedad que te acercó a las armas más que a las flores. Perdónanos por ser esos que juzgamos a los niños por llorar en lugar de preguntar por qué lloras. Perdónanos por enseñar a nuestras niñas a cuidarse y no a nuestros niños a respetarlas. Perdónanos por creer que es más importante que sepas sumar a que te dejes sentir. Perdónanos porque tuviste que ser tú, porque te tuve que pasar a ti para que las conciencias se movieran. Perdónanos, Federico, por permitir tanto. Perdónanos porque no fuimos capaces de generar para ti un mundo menos hostil, un universo menos feliz. Perdón, Federico.
Y todos los demás niños y jóvenes que ya no están porque no aprendimos, ¿qué necesitamos hacer para que esto no se repita? Estamos de luto por ti, por todos, que nunca más nos inunde la sangre en las aulas, que nunca más los jóvenes empuñen un arma, que no sea necesario que nos quedemos sin lágrimas para entonces dejar de llorar. Y esta es la carta que le enviaron a la directora de esta escuela, para que esta directora la pudiera mandar a todos los padres de familia de esta escuela. En esta carta, el adulto o la adulta que lo escribió asume la responsabilidad que a ella le corresponde de los eventos individuales de una persona. Es muy fácil como adultos voltear y señalar al sistema, a los políticos, a la familia, a mi papá, a mi mamá, a la vida que yo viví. Es muy fácil voltear y señalar y enseñar a los niños a hacer exactamente lo mismo. A voltear y señalar como alguien tuvo la culpa de lo que ellos están viviendo. Pero es la responsabilidad de nosotros como adultos el darnos cuenta que esta responsabilidad es colectiva. Yo siempre hablo de toda la responsabilidad que tenemos los padres y claro, somos los número uno, porque es el primer lugar en donde los niños aprenden sus hábitos, en donde adquieren sus primeros muestras de amor, en donde ellos aprenden qué significa vivir en sociedad. Pero finalmente, la sociedad completa tenemos la obligación de educar a nuestros chicos completamente. Así que estos eventos como los que les acabo de comentar, que ocurrieron en Monterrey, y muchos que han ocurrido en Estados Unidos, en otros países y siguen ocurriendo, son parte de lo que nosotros como sociedad hemos creado por décadas. Y es nuestra responsabilidad tomar el cargo que a nosotros nos corresponde y dejar de esperar que alguien más lo haga. En este momento estamos construyendo a los chicos que van a construir ese planeta que nosotros queremos para ellos. Probablemente nosotros no lo vamos a ver como adultos. Quizá nosotros no vamos a gozar de ese planeta que queremos para los niños. Pero ciertamente tenemos que construir a los constructores. Y tenemos que darles la capacidad de resiliencia, de levantarse ante los eventos difíciles con la frente en alto y sabiendo que todas las decisiones que ellos tomen van a determinar no solamente el futuro de ellos, van a determinar el futuro de todas las personas que ellos pueden afectar. En alguna conferencia yo comentaba a los padres de familia algo que escuché por ahí en alguna presentación. Y esta presentadora decía, cuando estás criando a un hijo, no estás nada más criando a tu hijo. Estás criando a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, estás criando a todo tu árbol genealógico. Y necesitamos cambiar la perspectiva de la responsabilidad que tenemos sobre la crianza de tu hijo. No es que yo quiera que mi hijo sea un mejor niño. Bueno, claro que sí, es lo que queremos. Pero es voltear a ver que lo que tú estás haciendo hoy por un solo chico, que es tu hijo, o dos, o tres, o los que tengas en casa, no es en realidad nada más por ellos. Es por todo tu árbol genealógico y es además por todas las personas que ellos van a poder tocar su corazón. Es momento de asumir nuestra responsabilidad, porque si en este momento, como colectividad, estamos entrando en un estado de pánico, en un estado de miedo, en un estado de resentimiento ante todos los eventos que están pasando, ¿qué capacidad de solución de problemas le estamos dando a los chicos tomando esta actitud? ¿Qué pueden aprender ellos de bueno cuando nos observan quejarnos de una crisis, quejarnos de un presidente, quejarnos de la violencia, quejarnos de los videojuegos, quejarnos de la escuela, quejarnos del sistema educativo? ¿Qué herramientas de solución les estás dando? Cuando lo único que están escuchando es adultos quejándose de todo. Adultos señalando el sistema, juzgando los sistemas, juzgando a las personas. ¿Cuál es la capacidad de solución que les estás dando de los problemas? Necesitamos voltear a ver nuevamente adentro y recordar cuáles fueron las razones por las que decidimos convertirnos en madres o padres.
¿Es esa la razón para la que decidimos tener hijos? ¿Para criar hijos llenos de miedo y de resentimiento contra todos los demás? ¿Culpar a todo mundo de la vida que están viviendo? ¿Para eso los queríamos tener? ¿Para eso quisimos ser padres y para eso quisimos ser madres? ¿Para darles esas herramientas? ¿Es eso lo que queremos realmente para ellos? Lamentablemente nosotros probablemente en muchos de los que me están escuchando, incluso yo misma, en la época que decidimos convertirnos en padres o madres, no todo mundo hacía una reflexión sobre por qué queríamos ser padres o para qué queríamos ser. Entonces las razones más comunes que había era porque, bueno, un hombre o una mujer no está completo si no tiene hijos o por presión social, ¿no? Las parejas recién casadas que continuamente todo el mundo les pregunta, ¿y para cuándo los hijos? Las personas terminaban teniendo hijos simplemente para que les dejaran de preguntar ¿y para cuándo los hijos? Y tienes el primer bebé y ya te están preguntando que cuándo viene el segundo. Algunos otros decidieron ser padres bajo la creencia de que los hijos son la consolidación del matrimonio, que es una mentira muy grande. Un matrimonio no se consolida con los hijos. El matrimonio se consolida simplemente por el hecho de cómo funciona la pareja, la comunicación, el respeto, la tolerancia que hay dentro de la pareja. No tiene absolutamente nada que ver con que si tienen hijos o no. Habrán otros que habrán decidido tener hijos porque quieren dejar un legado, quieren que el apellido continúe, quieren seguir una tradición de que todos han tenido hijos, pues yo también voy a tener hijos. Habrán otros que tuvieron hijos porque fue un accidente. Habrán otros que habrán querido tener hijos porque su esposa quería tener hijos o porque su esposo quería tener hijos, pero yo no quería tener hijos. Y no quiero decir que no existían las parejas que realmente querían tener hijos, porque sí, probablemente sí, pero si alguno de los que me están escuchando son parejas que realmente querían tener hijos, yo les invito a que se pregunten, ¿y para qué los querían tener? Entiendo que los querían tener, muy bien, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el sentido de tener hijos? En algunos programas de radio anteriores, en una entrevista con Elena Costruita y también con Virginia Blanes, se tocó el tema del proyecto Sentido. Y para quienes no lo escucharon, simplemente voy a tocar brevemente ese tema porque viene a colación después de que yo les pregunto a todos ustedes, pregúntense para qué querían tener hijos. ¿Querían tener hijos para llenarlos de los mismos resentimientos? ¿Para que vivieran la vida feliz que ustedes viven o que nosotros vivimos? ¿O al contrario, querían tener hijos para que vivieran una vida diferente a la que tienen ustedes? ¿Y para eso trajimos a los niños? En el proyecto Sentido lo que se plantea es muy sencillo. La analogía que yo encontré, un proyecto Sentido de una persona es como la visión y la misión de una empresa. Cuando se tiene un negocio, cuando se tiene una idea de un nuevo negocio, cualquier negocio que sea, puede ser un restaurante, puede ser una tienda, puede ser una carpintería, puede ser una gran empresa, no importa qué idea se tenga. Lo primero que se tiene que determinar es cuál es mi misión, qué quiero lograr, qué es lo que yo voy a hacer diferente para que este negocio funcione. ¿Por qué yo que quiero abrir un restaurante italiano, por decir algo, pienso que ese restaurante va a ser diferente a todos los otros restaurantes italianos que están abiertos en la zona? ¿Qué me va a dar a mí la diferencia para que yo pueda competir con los demás? ¿Cuál es mi visión? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Entonces, el primer planteamiento que se hace cuando se piensa en una empresa, en un negocio, es ¿para qué es todo esto? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué la gente va a decidir venir conmigo y no ir con la gente que es mi competencia? Ese es el proyecto. Tú tienes el proyecto y es el negocio. Y el sentido es todo esto de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Y ya cuando nosotros como empresa tenemos determinado
cuál es la visión, cuál es la misión, es decir, cuáles son nuestros objetivos, entonces podemos arrancar con el negocio. Lo mismo debería de ocurrir con la vida de un ser humano. Lamentablemente a nosotros, en nuestra generación, en la mía por lo menos, y quizá en las generaciones de muchos de los que me están escuchando, nunca escuchamos hablar de esto. ¿Y qué resulta? Que un hijo es como un negocio. Tiene que tener un porqué y un para qué de su vida. ¿Cuál es el sentido que le vamos a dar nosotros a la vida de los chicos una vez que ya están aquí? La única diferencia entre un negocio y los hijos es que a los hijos es un negocio que tú no lo puedes cerrar. Es un negocio que no puede quebrar. Y si quiebra lo tienes que levantar. No lo puedes vender, no lo puedes regalar, no lo puedes abandonar. Es decir, sí lo puedes hacer, pero no es la opción. Me imagino que hay quienes toman esa opción. Esa no es opción en realidad. Un hijo tú no lo puedes vender y decir es que quebró el negocio, lo voy a cerrar. Voy a abrir otro nuevo. No, eso no es. Entonces todos nosotros antes de nacer tuvimos ya un proyecto sentido, de manera inconsciente, pero lo tuvimos. Y de esto que les estoy hablando es precisamente la pregunta que les hago, ¿para qué decidieron? ¿Para qué decidimos? Y se los pregunto a ustedes porque a ustedes les estoy hablando. ¿Para qué decidieron tener hijos? Y a lo mejor hoy por hoy sus hijos ya están grandes y ya ustedes dicen, bueno, ya es demasiado tarde, pero sí, mi proyecto, la razón por la que yo quería tener hijos era porque todo el mundo en la casa había tenido hijos y simplemente yo no quería quedarme solo. ¿Y cuántas mujeres solteras hay que deciden tener hijos para que sean su compañía? La carga que le ponen a ese niño, porque tendrá que ser su responsabilidad acompañar a esa madre. ¿Y cuántas veces no he escuchado yo a padres de familia decir, yo quiero tener hijos para no quedarme solo? Y ese es el proyecto sentido que se le está dando a la vida de los chicos. Entonces, nosotros ya tenemos hijos, me incluyo yo, que son adolescentes, que probablemente no nos tomamos el tiempo de determinar el proyecto sentido de nuestros hijos, de para qué lo queremos, qué vamos a hacer con su vida, cuál es la dirección que queremos que tome. Pero no importa la edad que tenga, todavía es un momento en el que a lo mejor no se lo puede ya plantar de la manera que se lo hubiéramos podido plantar cuando ese bebé estaba en el seno materno o cuando estaba por ser concebido, porque el proyecto sentido de las personas se adquiere en el momento de la concepción. En ese primer momento, ese primer sentimiento que experimenta la madre cuando queda embarazada, cuando se entera que está embarazada, ese primer sentimiento es lo que va a determinar el sentido de la persona por el resto de su vida. Y es por eso que muchas de las vidas de nosotros son a veces conflictivas y son difíciles y tenemos retos que no podemos superar y no entendemos por qué no lo podemos superar. Y muchas veces es por el proyecto sentido que tuvimos. Y muchos padres de familia cuando me escuchan decir esto me dicen, ¿y cómo le hago para cambiar eso? Bueno, lo primero que te digo es plantéate para qué querías ser padre, para qué querías ser madre. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres de tus hijos? Y no qué quieres de ellos para ti, ¿qué quieres para ellos? Porque en realidad los padres muchas veces me dicen, quiero que sea exitoso. Bueno, ¿tú quieres que sea exitoso para que tú te sientas orgulloso de ver un hijo exitoso? ¿O tú quieres que sea exitoso cómo? Porque si tú quieres que él sea exitoso para tú sentirte orgulloso de él, quiere decir que estás determinando algo en la vida de ese niño o en la vida de ese muchacho que es en tu beneficio. ¿Y cuál es tu beneficio? Sentirme orgulloso, que yo sí pude hacer con mis hijos lo que mis padres no pudieron. Y eso no está mal. El punto es que nosotros no podemos criar a nuestros hijos desde ese punto de vista. No los podemos criar desde la competencia de cómo nos criaron a nosotros. De voltear a ver a nuestros padres y decir, lo voy a hacer mejor que ellos. Claro que lo vamos a hacer mejor que ellos, pero no porque vamos a voltear constantemente a juzgar y a señalar lo que hicieron con nosotros. Y de eso se trata todo esto. De eso se trata, porque ¿qué pasa? Somos una sociedad, lamentablemente,
tiene muchas enfermedades emocionales, que venimos cargando históricamente. Y que obviamente con el paso del tiempo es como alguien que no se cuida una neumonía, ¿saben? Así funciona nuestra sociedad, así funciona la humanidad. Es como una neumonía mal cuidada. ¿Y cuál es una neumonía mal cuidada? Bueno, pues comenzó con una tosecita, comenzó con un resfriadito, un dolorcito de garganta, un dolorcito de pecho. Comenzó con algo muy leve y muy sencillo que se trató muy a la ligera. Que alguien te dice, no te preocupes, toma este jarabe y se te quita. Y conforme pasaron las semanas, eso desarrolló en una neumonía. Eso mismo ha pasado con las emociones de la humanidad, de nuestras sociedades. Es como una neumonía mal cuidada, es una acumulación de un mal manejo de las emociones, en donde todo el tiempo nos han enseñado a culpar a alguien más de lo que nos está pasando. Y no supimos para qué venimos, cuál era nuestro papel, cuál es nuestro papel en esta tierra, para qué somos humanos, para qué estamos aquí. Y al no saber para qué estamos aquí, pues entonces tampoco sabemos para qué nuestros hijos están aquí, para qué los tenemos aquí, para hacernos felices. Esa es la responsabilidad que estamos poniendo encima, o para que ellos sean felices, o para que ellos brillen, o para que ellos sean personas sabias, para que compartan lo mejor de ellos. Y si nosotros buscamos que nuestros hijos compartan lo mejor de ellos, ¿qué es eso mejor de ellos que nosotros estamos construyendo? ¿Qué es eso mejor de ellos que nosotros estamos ayudándolos a que puedan encontrar dentro de ellos mismos? ¿Cuál es esa parte? Y precisamente como en este momento les leí esa carta que se le escribió a Federico, cuando ellos están diciendo, perdónanos porque no fuimos capaces de generar para ti un mundo menos hostil, un universo más feliz. ¿Cómo nosotros como adultos en este momento estamos generando un mundo menos hostil y un universo más feliz para nuestros hijos? Y no importa la edad que tengan los niños. Y si no tenemos hijos, no importa, todavía tenemos la responsabilidad porque existen muchos niños y jóvenes que nos observan. No importa si piensas que no tienes contacto con niños, que a ti nadie te voltea a ver, siempre alguien te voltea a ver. Y siempre todos nosotros tenemos la responsabilidad de voltear a ver cómo es que estamos nosotros construyendo, en dónde estamos aportando, en dónde estamos generando. Yo los invito a que hagamos esta reflexión y volteen a ver primero la vida de uno mismo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra tarea? Y hay una frase que quiero compartir que me gusta mucho y dice, la crisis de la crianza no se debe a la incompetencia de los padres. Es básicamente una aglomeración de conflictos y motivaciones sin clarificar y necesidades que no han sido satisfechas, además de que desconocemos nuestra verdadera misión como padres. Y esta es una frase que por ahí yo encontré, y la realidad es que me gustó mucho, porque la primera cosa que volteamos a ver es la incompetencia que tenemos como padres. Pero si llegamos a tener una incompetencia como padres, pues es básicamente porque detrás de esa incompetencia hay conflictos, hay problemas emocionales, hay desmotivaciones, hay necesidades que nunca se pudieron satisfacer. Entonces, si eso existió, ¿cómo es que nosotros podemos ser padres competentes? Eso no es posible. No podemos ser padres competentes cuando no existe la capacidad emocional y física y la capacidad de comprensión de poder criar niños sanos. Hoy mi intención era hacerlos reflexionar a ustedes. Quizá muchos de nosotros no nos sentimos con la capacidad de ser los mejores padres de familia, y está bien.
Probablemente no recibimos cuando éramos niños lo que necesitábamos, pero hoy que somos adultos no podemos seguirnos amparando bajo esa frase, porque ya es nada más una frase. El que me diga que está criando a sus hijos solamente con la información que tenía, está muy bien, es comprensible. Ahora, si sabes que esa es tu condición, ¿por qué no buscar información diferente? ¿Por qué no acercarte a padres de familia que tú admires para preguntar cómo lo lograste? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué no ser humildes y tomar la decisión de que nosotros no podemos solos? Que no sabemos muchas veces cómo criar a nuestros hijos. Y es válido, no es humillante. Es más degradante para nuestros hijos criarse con padres que saben que tienen dificultad para liberar algunas situaciones, especialmente para guiarlos en sus emociones, y que no busquen ayuda. Eso es mucho más dañino para los niños y es mucho más dañino para nosotros. Es entendible que habemos generaciones y generaciones que venimos cargando resentimientos, que venimos cargando patrones de conducta, modelos de crianza, que ya en este momento no están funcionando. Y otra cosa que me encuentro con mucha frecuencia son padres que dicen, es que la educación ya no es como antes. Pues claro que la educación ya no es como antes. El mundo ya no es como antes. Nunca jamás volverá a ser como antes. Eso se llama evolución. Entonces el padre de familia o los padres o los adultos o los educadores que están esperando que la sociedad vuelva a funcionar como funcionó anteriormente, se van a quedar sentados esperando. No hay vuelta atrás. Existe la evolución y así como a muchos de los que me están escuchando probablemente les tocó por primera vez ver televisión en blanco y negro, y tenías que verla con unas antenitas que se ponían sobre el televisor y mover las antenitas continuamente, y a lo mejor se veían 2 canales o 3 canales, y además te tenías que parar a cambiarle canales a la televisión, y con el paso del tiempo comenzaste a darte cuenta que de repente había televisión a colores, ahora ya tenía botoncitos digitales, ahora ya tenía 2 canales más. Después surge el control remoto. Así como evolucionó la televisión, que es una cosa muy fácil de observar, o un teléfono, por favor, un teléfono, así mismo evoluciona la sociedad, evoluciona el humano y tiene que evolucionar la mente. No podemos seguir diciendo que estos niños ya no son como antes, que ya no escuchan, que ya no obedecen. Por supuesto que no son como antes. Afortunadamente ya no son como antes. Son seres humanos mucho más libres. Aquí el problema lo estamos poniendo los adultos, que los adultos nos estamos negando a la evolución y estamos volteando a ver todo como una crisis y como una tragedia. Y como lo vivimos como una crisis, como una tragedia, con resentimiento y con dolor, así mismo estamos generando que los chicos lo vivan. Estamos aplastando sus emociones. Muchos de nosotros cuando éramos pequeños no se nos permitía expresar nuestras emociones porque nos decían, cállate que no llores. Los niños no lloran, o no seas chillón. No seas chillona, eres una enojona, eres un berrinchudo. Y así era como se aplastaban nuestras emociones. Y así es como todavía muchos padres de familia aplastan las emociones de los niños. Cuando un niño está llorando, algo quiere expresar. No es porque sea un chillón, no es porque sea una chillona. Si llora demasiado, algo necesita expresar y nosotros tenemos que determinar qué es lo que quiere expresar. Pero niños como Federico, los de la tragedia de Monterrey, de la carta que les acabo de leer, no sabemos si fue un niño que en algún momento quiso expresar una emoción, no solamente en casa,
también afuera en la escuela, y no pudo expresarla. ¿Por qué? Pues porque se le ponen etiquetas. Y las etiquetas ya no solamente las estamos poniendo los padres, somos los primeros que ponemos etiquetas, eso es verdad. Pero ya también los otros chicos han aprendido a poner etiquetas. Mi pregunta es, ¿en dónde aprenden a poner etiquetas los niños? Están aprendiendo en casa inicialmente y después continúan en la escuela. Pero en algún lugar los chicos están aprendiendo a poner etiquetas a los demás porque a ellos se les han etiquetado en algún momento. Entonces un chico con tanta necesidad de expresión emocional, como fue el caso de Federico y como es el caso de tantos Federicos y Federicas que vivimos en el mundo, a los que se les aplastan la expresión de su emoción. ¿Por qué? Pues porque simplemente no sabemos cómo manejarlas. Terminan siendo personas frustradas, personas dañinas, con un carácter difícil, áspero, complejo. Y en el mejor de los casos, terminan siendo niños tímidos, niños con una autoestima baja. Pero en el peor de los casos, esa autoestima baja los lleva a cometer actos simplemente de rebeldía, de ya no puedo más con esto que estoy viviendo. Así que este programa yo lo quería utilizar para eso, para que entendamos que nuestro papel como padres de familia, nuestro papel como adultos es guiar. Y guiar significa ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado. Guiar significa acompañar a una persona a un lugar que no sabe ir. Y si nuestros chicos, por ser niños y por ser adolescentes, todavía no saben cómo llegar a donde nosotros hemos llegado o cómo ir todavía más lejos, porque por años de vida les ganamos, a lo mejor no en entendimiento de muchas cosas, pero por años de vida y por sabiduría, por experiencia, nosotros sabemos más que ellos. Y nuestra responsabilidad es la de guiar. ¿A dónde los queremos guiar? ¿Qué tipo de luz queremos llevar con nosotros cuando los estamos guiando? Cuando los estamos conduciendo. Nosotros somos los que los vamos a llevar. ¿Qué tipo de luz? Y cuando ellos son muy pequeños, generalmente esa guía es de lado a lado, tomándoles la mano y guiándolos. ¿Por dónde los estamos guiando? ¿Por qué tipo de emociones los estamos llevando? ¿Qué es lo que queremos que ellos experimenten en carne propia para que vayan y lo repliquen allá afuera? Ciertamente hay muchos problemas de conducta, de disciplina dentro de las escuelas, sí los hay, pero también hay adultos enfermos tratando, y digo enfermos, me refiero a adultos que no saben ni siquiera manejar sus propias emociones. Tienen con una experiencia, con una educación emocional limitada, tratando de educar las emociones de los chicos dentro del salón de clase o dentro de su casa. Y aquí yo no estoy poniendo el dedo para señalar a los maestros o para señalar a los padres, es para señalarnos a todos, porque absolutamente todos tenemos dificultad con nuestras emociones, de voltear a ver adentro y decir, ¿realmente soy capaz de controlar este miedo que estoy sintiendo? Y que no sea un miedo en el que yo lo convierta en ira, en rabia, en tristeza y en frustración. Hace poco estaba escuchando una conferencia en la que el presentador decía, el estado de incertidumbre en el que vivimos en la actualidad muchas personas es un estado que va a ser permanente. Acostumbrémonos a vivir en incertidumbre. Y hoy, por experiencia propia de vida, porque en un tiempo me costaba mucho trabajo entender esto, hoy por hoy lo entiendo más claramente. Vivir en incertidumbre es complicado, ciertamente, pero no es tan malo.
Nosotros siempre queremos saber lo que va a pasar, siempre queremos tener la seguridad. Y la realidad es que nunca tenemos la seguridad, nunca. Y vivir en la incertidumbre muchas veces significa permitir que esas opciones que nosotros ni siquiera consideramos lleguen a nuestras vidas. Pero los adultos, cuando vivimos estados de incertidumbre, salimos de control completamente. Vivimos en la rabia, lo expresamos con enojo, lo expresamos con frustración, con ansiedad. Vamos a voltear hacia adentro, esa es mi invitación el día de hoy. Nosotros somos los guías. ¿Qué clase de guía de turista nos estamos convirtiendo? ¿Hacia dónde estamos llevando a nuestros chicos? ¿Qué clase de experiencia queremos darles? Y muchos de ustedes pensarán, bueno, lo que pasa es que si el mundo está tan mal, ¿qué más puedo yo hacer? Pues regálale lo mejor que puedes de ti para que por lo menos un mundito pequeño que es al lado tuyo lo experimente de otra manera. Los chicos van a ver el mundo de la manera que nosotros les enseñemos a verlo hasta que ellos se enfrenten al mundo y tomen su propia decisión. Nuestros chicos son mucho más libres y son mucho más globales y voltean a ver en todas direcciones. Y el acceso a redes les permite voltear a ver las emociones de muchas otras personas más que las de nosotros y contagiarse de entonces de las emociones que a ellos les parecen en su mejor beneficio. Pero vamos por lo menos nosotros a ayudarlos a experimentar el mundo desde otra perspectiva, no desde una tragedia. Si en este momento yo toco el tema por 3 segundos de lo que ocurre, por ejemplo, con las políticas internacionales y todo el pánico que hay. Antes de comenzar este programa, yo lo comentaba con Pati y lo comentaba con Raúl. Me preguntaban, ¿cómo ves el ambiente en México? Y yo sí digo, pues hay hostilidad, hay miedo, hay resentimiento sobre todo contra un país, contra un presidente, y no solamente contra un presidente, pero contra un país. Hay resentimiento, hay intención de saboteo, hay odio. Y yo realmente volteo y veo y digo, pero lo que la gente todavía no termina de entender es que esto es realmente una oportunidad en la que por primera vez los países van a comenzar a hacer lo que tenían que haber hecho con su propia gente desde hace mucho tiempo. Entonces, así como se le escribió una carta a Federico pidiéndole perdón, pues muy probablemente más adelante se le va a poder escribir una carta a esta persona de la que estamos hablando, a la que todo el mundo lo odia en este momento y le tiene miedo, y le vamos a escribir una carta de agradecimiento, porque gracias a todo esto que en este momento parece una aberración y una locura, muchas cosas buenas en nuestros países pueden comenzar a cambiar. Muchos países nuestros van a comenzar muchas personas en el poder en nuestros países van a comenzar a tomar las acciones que tenían que haber tomado desde hace años y no lo hacían. Y esos son los comentarios que ustedes necesitan analizar y darse cuenta que ninguna crisis viene sin la luz. No importa qué tan sumidos nos sintamos, no importa qué tan difícil nos esté pareciendo la situación, siempre el resultado va a ser mucho mejor de lo que nosotros estamos observando. No hay tiempo que perder en este momento. No hay tiempo para quedarnos estancados en el rencor, en la tristeza, en la culpa. Nuestros chicos están creciendo, se están convirtiendo en adolescentes y en adultos demasiado rápido. Nos están observando todo el tiempo. Todo el tiempo están observando lo que hablamos, lo que decimos, si somos incoherentes. Y lo digo incluso por experiencia propia con uno de mis adolescentes. Cuando vienen y te dicen, mamá, yo recuerdo que tú decías esto, pero en realidad vives con miedo. ¿Cómo tú incentivabas a la gente hace algunos años y tú vivías muerta de miedo? Todo el tiempo te observan.
y no tenemos ya más tiempo que perder porque el mundo está evolucionando y nosotros como adultos nos estamos quedando atrás en esa evolución. Nosotros tenemos la responsabilidad de evolucionar emocionalmente, de convertirnos en personas con altos niveles de resiliencia. ¿Qué significa esto de la resiliencia que está tan de moda? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Yo no lo había oído. Y la resiliencia es cuando un ser vivo, una planta, un ser humano, resiste una presión tan fuerte y se recupera, recibe golpes, ofensas y maltratos y se recupera. Y no se siente derrotado por lo feo, por lo difícil o lo molesto que le parece alrededor de su vida. Se cae y se levanta. Todas las personas que me están oyendo y los que no me están escuchando también, en algún punto de nuestra vida nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar. Y esos son los momentos que en este momento tenemos que contemplar. ¿Qué fue lo que nos ayudó a levantarnos de esa caída? ¿Qué pensamientos, qué emociones, qué sentimientos nos hicieron levantarnos de esa caída, de ese golpe tan duro? Y puede ser cualquier tipo de golpe, puede haber sido una situación financiera, puede haber sido romper una relación, un divorcio, una pérdida de una persona amada, un asalto, un secuestro, la pérdida de una casa, la pérdida de un hijo. Cualquier situación difícil que hayan vivido cada uno de ustedes, recuerden qué fue lo que les hizo levantarse. Esa es la capacidad de resiliencia y eso es lo que no podemos perder. Todos la tenemos, pero todos la olvidamos. Pero es necesario regresar a esos momentos difíciles y casi hacer una lista por escrito de cómo nosotros salimos de esa crisis, cómo nos volvimos a levantar. Y esas son las emociones y esas son las características que nosotros en este momento necesitamos retomar y pasar a nuestros hijos. Esas capacidades de yo lo hice, ¿cómo fue que lo hice? Muchos de ustedes me pueden decir, no sé cómo lo hice después de que estuve en esa crisis financiera tan fuerte, pero lo logré. Sí sabes cómo lo hiciste, recuérdalo. Recuerda qué pensamientos tuviste que poner en tu cabeza para salir de ahí. Porque en este momento nosotros lo necesitamos. Como les dije hace un momento, no hay tiempo que perder. No estamos en este momento para sentarnos y decir que alguien más lo resuelva, que el gobierno lo resuelva, que Dios lo resuelva. No, aquí cada quien tenemos que resolver lo que nos corresponde. El mundo está evolucionando, como les dije, y se está escribiendo una nueva historia de la humanidad. Esta es una humanidad diferente a la que nosotros vivimos, ya no es la misma. Son otros niños, con otras vidas, con otras visiones, con otro acceso a tecnología, a información. Esto no lo podemos parar, no lo podemos echar para atrás. Y toda la violencia que se está viviendo en los medios sociales, en los videojuegos, es parte de la evolución, lamentablemente. Y entonces los padres de familia tenemos una doble tarea y tenemos una doble responsabilidad. Y para poder llevar a cabo esa doble responsabilidad, necesitamos convertirnos en personas emocionalmente sanas. Mucha gente dice, es que tú eres muy positiva, Lola. No se trata de ser positivo. Se trata de darte cuenta que ante cada crisis hay una oportunidad de levantarte y de brillar. Y como les dije anteriormente, recuerden una crisis, recuerden una caída de ustedes y recuerden cómo se levantaron. Y eso que los hizo levantarse, esa es su luz. Esa es la luz que tienen adentro. Por eso se pudieron levantar. Y esa es la misma luz que nosotros necesitamos ayudar en este momento a nuestros chicos a que vuelvan a encontrar. Hoy los invito a que no se sienten a esperar a que alguien más resuelva las cosas por ustedes, que alguien más no los resuelva.
Hoy es el momento de hacer eso que nosotros queremos que mañana florezca, y eso lo escribí, es una nota que yo escribí también en el Facebook. Y eso que nosotros queremos que mañana florezca se llama los niños y los adolescentes. Nosotros estamos esperando que florezcan el día que nosotros seamos ya viejos, que estemos fuera de circulación, digamos, o el día que ya no estemos aquí. ¿Qué tipo de florecimiento queremos que ellos tengan? Y esa es la reflexión para el día de hoy. ¿Qué tipo de niños, qué tipo de pobladores queremos heredar al planeta? ¿Queremos seguir heredando seres violentos con una mínima capacidad de manejar sus emociones y de expresarlas? Muchas veces nos cuesta mucho dejar que nuestros hijos se expresen porque nos duele lo que nos dicen. ¿Qué creen? Necesitamos que nos duela. Y no porque somos culpables, sino porque tenemos que darles la oportunidad de que liberen lo que guardan adentro, y nosotros tenemos que generar en nosotros la capacidad de poder escuchar eso doloroso sin engancharnos en la emoción, solamente asumiendo nuestra responsabilidad. No es asumir la culpa, porque asumir la culpa y asumir la responsabilidad es muy diferente. De eso que tú me estás diciendo a mí, que yo hice, que te dolió, yo te escucho y dejo que liberes esa rabia y ese enojo que tienes contra mí. Y por mi parte yo te escucho, asumo mi responsabilidad que me corresponde y te hago saber que no lo hice con la intención de dañarte. Lo hice probablemente por ignorancia, por ceguera, por no saber manejar mis emociones. Pero permitamos que los chicos se expresen y no nos enganchemos en las emociones. Necesitamos generar nuevos patrones de manejo de emociones en nuestros chicos que sepan guiar al planeta de otra manera, que no se dejen llevar por las emociones. Y los dejo nuevamente con esa reflexión. No te sientes a esperar a que alguien más lo resuelva por ti. Hoy es el momento de hacer eso que mañana quieres que florezca. No hay tiempo que perder. Fue un placer estar aquí con ustedes. Soy Lola Hernández en un reencuentro con los niños. Nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora y estaré feliz de presentarles a nuestra entrevistada que les va a encantar. Que tengan una hermosa semana y una vida llena de muchas sonrisas.